Buenas tardes, maestra. Me presento, yo soy Reyes Sánchez Cristian Gastón, de la Escuela Centro Multimodal de Estudios Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales. Soy del grupo sexto A, soy de la carrera de Recursos Humanos, turno vespertino. Y lo que tengo que hacer es hacer una exposición virtual en lo que explique un tema del libro Los temas de filosofía. Obviamente esta tarea es para usted, es para temas de filosofía en la materia. Y bueno, tengo que elegir del bloque 2. El bloque 2 se llama La filosofía y el problema de la naturaleza humana. Y de ese bloque yo elegí el bien y el mal en el ser humano. Voy a comenzar leyendo todo lo que dice sobre este tema. Dice, la ética como disciplina de la filosofía se dirige a investigar los fundamentos de la conducta moral del ser humano. Esta conducta se caracteriza por actuar conforme a una serie de criterios que orientan la acción del hombre ante determinadas situaciones al estar integrados dentro de una sociedad. Es indispensable la obediencia a ciertas normas que regulen la conducta con el fin de propiciar que las relaciones que establecemos con los demás estén sometidas a determinados esquemas regulados. Como se ha mencionado en anteriores clases, el ser humano carece de una programación instintiva que determine de manera absoluta su conducta. Por esta razón ha tenido que conformar un entorno propicio para la reproducción de la vida. Tal entorno no solo debe cubrir las necesidades materiales mínimas para la sobrevivencia, sino también asegurar un ambiente que permita la convivencia entre los miembros que integran la sociedad. Es esto lo que Platón describe en su diálogo, llamado Protágoras, en el cual introduce un mito para exponer los dos tipos de necesidades antes mencionadas. El mito narra el momento en que una vez que han sido creados los seres vivos que habitarán a la tierra, Zeus repara el hecho en que cada una de esas criaturas requiere ciertos medios para poder subsistir, por lo que encomienda a dos hermanos titanes, Prometeo y Epimeteo. Él debe de proporcionarlos. El segundo, Epimeteo, es el encargado de otorgar y distribuir los dones y habilidades, pero no tiene cuidado durante la repartición y derrocha en la distribución, de modo que al llegar en una última criatura de la fila, no queda nada por otorgarle. Esa criatura es el ser humano, y de acuerdo con este mito quedó desprotegido y desahuciado al no contar con los medios de subsistir. Al percatarse de lo que sucedió, Zeus ordena a Prometeo entregar a los humanos el fuego, a partir del cual obtendrán el conocimiento de técnicas para poder adecuar el entorno a sus necesidades. Sin embargo, cuando Zeus cree que el problema ha sido solucionado, advierte que aún falta un elemento más, ya que a los seres humanos, al ser incapaces de resolver sus diferencias, comienzan a pelear y a aniquilarse unos a otros. Para dar la solución definitiva a ese problema, solicita al dios mensajero Hermes que lleve a los seres humanos el sentido de la justicia y de la vergüenza, y que lo distribuya a todos de manera equitativa bajo la amenaza de que quien no se conduzca de acuerdo con ellos
será castigado. Este mito indica un número de consideraciones que se deben tener en cuenta. La primera establece la necesidad de formular esquemas normativos que regulen la conducta del ser humano en su trato con los otros. Otra consideración que se relaciona con la anterior es la incapacidad de los seres humanos para relacionarse de manera natural con los demás. Toda la sociedad humana, por muy pequeña o grande que sea, requiere ciertas pautas que establezcan las reglas necesarias para la convivencia. La tercera consideración parte de la pregunta: ¿qué pasaría si los seres humanos, si no tuvieran esas reglas? De acuerdo con el mito referido, nos aniquilaríamos con unos a otros. Esta respuesta parte de una concepción estremecedora. La naturaleza falible significa, según el libro, falible alude a una condición que tiende a errar y fallar. Según el libro es eso, falible. Continúo. Del ser humano, idea que también encontramos en el mito del Génesis, en el acto de desobediencia que ejecutaron los primeros humanos, y el cual fueron expulsados del paraíso. De esta última consideración se pueden extraer algunas consecuencias. El ser humano es un ser egoísta, ya que está dispuesto a defender sus intereses que antes de que ceder a los intereses de los demás. B. El ser humano requiere la imposición de ciertas normas que lo capaciten en el trato hacia los otros. C. Para asegurar que el ser humano obedezca a esas normas, es lícito recurrir a la amenaza y el hostigamiento. Visto de esa manera, no resulta demasiado alentador que el fundamento de la conducta moral del ser humano se halle en su falta de capacidad para vivir en la sociedad. Por extraño que parezca, este ha sido el punto de vista de muchos pensadores en el transcurso de la historia de la filosofía, desde sofistas como Antifonte, que es de 480 al 411 a.C., y Calcicles, 484, finales del siglo V a.C., hasta Nicolás Maquiavelo, 1469 a 1527, y Thomas Hobbes, 1588 a 1679. En general, estos pensadores consideran que el ser humano es malo por naturaleza y que para subvertir esta inclinación es preciso refrenarle y reprimirle a través de la ley y la obligatoriedad moral. Es decir, el ser humano, el bien solo se le da mediante la suspensión de la naturaleza humana, a partir de la imposición de la ley y el sometimiento a la norma. Esa idea parece ratificarse cotidianamente en nuestra realidad inmediata, en todos los acontecimientos que ponen de manifiesto la perversidad y la maldad humana. Ante una realidad tan apabullante, parece ingenuo creer lo contrario. Bueno, acá viene una imagen que es una señora con un ángel y un diablo. Dice abajo de la imagen: las religiones han ofrecido una explicación en torno a los fundamentos de la conducta moral del ser humano. Continuó. Filósofos como Immanuel Kant han asumido una posición más moderada al indicar que
en el ser humano coexiste una inclinación innata al bien y una propensión al mal. Esta propensión al mal se explica a partir de tres razones. A. La finitud del ser humano, que lo encara a la muerte y a la doble condición, sensible e inteligible, y la enfrenta a los apetitos del cuerpo y los ideales del espíritu. B. Como ser moral, esencialmente libre. El ser humano requiere la posibilidad de subvertir el orden moral, ya que sin esa posibilidad cumpliría con el deber y con el bien de manera mecánica y automática, es decir, no libremente. C. Para que el bien se asuma como ley se necesita que el mal sea parte del ser humano, pues sin este no habría razón para que el bien se observe como deber, pues se cumpliría como constante invariable y no como fruto de un acto considerado deliberado y consciente. Respecto al bien, los teóricos de la filosofía moral han propuesto múltiples tesis en relación con el que es el bien y cómo llegar a él, y de manera indirecta han indicado qué es el mal y cómo evitarlo. A este propósito, el filósofo español Adolfo Sánchez Vázquez, 1915-2011, afirma lo bueno y lo malo que se hallan en una relación recíproca y constituyen un par de conceptos axiológicos inseparables y opuestos. Definir lo bueno implica, pues, definir lo malo. Toda concepción de lo bueno entraña necesariamente de un modo explícito o implícito una concepción de lo malo, pero no se trata de una conexión pluralmente lógica, sino histórica y real, de una época a otra, de una a otra sociedad. Cambian las ideas de lo bueno y lo malo. Esta cita señala un aspecto importante, el carácter histórico y el social del bien y del mal. Y es que, a pesar de que algunos filósofos han pretendido abstraer esos conceptos y de sus condicionamientos espaciotemporales con el fin de definirlos de manera absoluta, es cierto que no se pueden prescindir de ellos, debido a las dinámicas propias de la vida humana a través de la historia. Viene otra imagen. Es un hombre que tiene un lado bien y un lado malo. Y abajo dice, algunos filósofos consideran que el ser humano está inclinado tanto al bien como al mal. Continúo. Las concepciones del bien y el mal están sujetas a los condicionamientos dados por la cultura. Por eso las ideas que se vinculan con ellos cambian con el transcurso del tiempo y de la sociedad en sociedad. De acuerdo con Sánchez Vázquez, así pues las ideas de lo bueno y lo malo cambian históricamente de acuerdo con las diferentes funciones de la moral efectiva de cada época, y esos cambios se reflejan bajo la misma de nuevos conceptos en las doctrinas éticas, tomando en cuenta la aspiración común de los hombres de alcanzar lo bueno, por considerarlo el valor moral fundamental, aunque siempre de acuerdo con sus aspiraciones concretas en cada época o en cada sociedad, visto de manera. Las teorías éticas relativas al bien y al mal parten de la realidad histórico-social, y si bien pueden ser pensadas y discutidas en épocas posteriores, e incluso pueden llegar a aportar elementos conceptuales importantes para nuestras reflexiones éticas, no es posible soslayar el vínculo que las sujeta a determinada época. A continuación se describen brevemente algunas teorías éticas que resultan relevantes. Estas
son teorías que proponen los filósofos anteriormente mencionados. Eudemonismo, teoría propuesta por Aristóteles, quien introduce una discusión básica en la idea del bien, pues por un lado divide el bien instrumental o bien como medio para llegar al algo, y por otro refiere al bien como fin, es decir, el bien que se desea por sí mismo. Por ejemplo, un bien como instrumento es la tecnología, ya que a través de ella logramos cubrir de manera eficaz las necesidades de la vida cotidiana. Respecto al bien como fin, Aristóteles señala la felicidad ya que se define como un estado deseable por sí mismo y autosuficiente, pues una vez que se obtiene no se la desea para llegar a algo más. B. La segunda teoría. Hedonismo. Teoría proveniente del filósofo griego Epicuro, 341-270 a.C., quien asocia al bien con el placer, al mal con el dolor. De acuerdo con la escuela epicúrea, existe una tipología de los placeres que es importante conocer para determinar los placeres, procurar y cuáles evitar. De manera jerárquica, en primer lugar están los placeres naturales y necesarios, como dormir y comer, que son indispensables y tienen la ventaja de ser fáciles de satisfacer. En el segundo lugar, se ubican los placeres naturales pero no necesarios. Y ahí se encuentran la sexualidad y los anteriores, pero con la diferencia de que se aspira a satisfacerlos de forma sustentosa y lujosa. En tercer lugar se encuentran los placeres no naturales ni necesarios, y son todos los objetos y lujos que se retribuyen placer, pero que son indispensables en la medida en que no ocurre nada si no procuramos. C. Utilitarismo. Teoría propuesta por John Stuart Mill, 1806 a 1873. Propone que el bien radica en aquello que es útil al mayor número posible de personas. De ese modo, lo bueno de una acción radica en las consecuencias que derivan de ella y no en la intención con la que se ejecuta. Bueno, de todo lo que leí llegué a una conclusión de que es importante seguir las normas que dice como en el primer párrafo, párrafo. Dice que el hombre tiene que seguir unas ciertas normas que establece la sociedad. Y que, por ejemplo, Platón dice que si no se cumplían esas normas y los seres humanos, o sea, las criaturas, no lo hacían caso, se llevaba un castigo y se llevaba a que podían atacarse, aniquilarse entre ellos, o sea, los seres humanos podían aniquilarse. Esto debido a porque no siguen las normas que implican los altos mandos, como sería, en este caso Platón dice que Zeus. Y en este caso, por ejemplo, en la sociedad de ahorita es el gobierno, ¿no? Y nosotros somos una sociedad que siguen las normas. Entonces, es muy complejo el tema, ya que no habla, en sí no habla de que una persona tenga su lado malo o un lado bien, o que una persona le desea algo mal a alguien, un bien a alguien que quiera, ¿no? O alguien que nos cae mal. No habla de eso, casi habla habla de las teorías de los que son. Por ejemplo, en eudemonismo, teoría propuesta por Aristóteles, que introduce una distinción básica a la idea, pues,
Se divide entre un instrumental o bien como medio para llegar a algo. O sea, se refiere a que podría, él se refiere a que la tecnología y varias cosas que hace el ser humano no comúnmente nos ayuda a la vida cotidiana, pero ellos siguen las normas. Por eso él dice eso. Y señala que la felicidad es algo autosuficiente, ¿no? Y la segunda teoría es hedonismo. Y dice que los placeres son más o menos importantes. Por ejemplo, un placer es cuando obtienes algo o quieres hacer algo. Eso dice la segunda. No, no tiene nada que ver con lo del nada bien y mal. Tiene que ver con eso de seguir las normas, de que una sociedad tiene que ser respetable y no hacer tanta maldad entre unas cosas, entre una persona y otra. Porque como dice Platón, podría aniquilarse uno entre ellos. Y la tercera es utilitarismo, teoría propuesta por John Stuart Mill. O sea, él propone que el bien puede ser un mayor número posible de personas. De modo, lo bueno a una acción radica las consecuencias que derivan de ella y no en la intención con la que se ejecuta. Podría, él propone que las personas pueden ser más buenas que otras y que es bueno que haya más personas buenas en la sociedad, por ejemplo. Y así. Ah, perdón. La de Aristóteles dice que el bien podría ser eso de que dije, de que el ser humano construye sus cosas para beneficiar a otras personas. Por ejemplo, tecnología puede ayudar a la medicina, puede hacer medicamentos nuevos, puede hallar hallazgos nuevos, investigaciones nuevas y hacer que la sociedad tenga como que más vida, una mejor vida. Y así, bueno, como iba diciendo, eh, aquí en el texto nos ponen varios filósofos que proponen ideas sobre el bien y el mal. Y una de ellas, a mí me interesó más, es el ser humano tiene algo malo por naturaleza. ¿Qué se refiere? Los seres humanos tienen algo bueno o malo por naturaleza ya naciendo. Y bueno, creo que eso ha sido todo hasta ahorita. Es todo lo que entendí sobre el texto del bien y el mal en el ser humano. Que en conclusión, nacen por naturaleza del mal. Tienen mal, bueno, tienen un lado malo los seres humanos que nacen, como dije. Y y a veces unas personas nacen con problemas mentales que son como unos asesinos o algo así, que pues matan gente y tienen mala vida con todo eso. Pero obviamente nacen así porque pues así no crecieron en un desarrollo, en el desarrollo de su casa, en ese caso pues. Y sí es muy complejo el tema, pero yo creo que hasta aquí la dejo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.